Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Bueno, me voy a quitar el tapabocas. Quise empezar de esta manera porque, como lo vieron en el título, voy a hablar sobre qué pienso del coronavirus o del COVID-19. En primera medida quiero dar unas estadísticas que se ven en Colombia y a nivel mundial de los casos que hay de coronavirus. Este video lo hago porque una de mis suscriptoras me escribió: hey Steve, me gustaría saber un poco sobre el coronavirus y sobre lo que tú piensas sobre respecto a eso. Y yo, bueno, está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces Marcela, se llama ella, ¿cómo estás? Acá está el video, como siempre. Si ustedes quieren que hable sobre algún tema de historia, de, bueno, lo que se puede hablar y aprender, simplemente ustedes me dejan en la cajita de comentarios sobre qué tema les gustaría que hablara, o por Instagram también me pueden seguir y pues me pueden escribir: Steve, habla sobre tal cosa. Hay varias cositas que me han escrito varias personas, entonces bueno, ahí voy trabajando por ello. Listo, esas estadísticas que les voy a dar son sacadas de la Secretaría de Salud. Y bueno, voy a empezar por la ciudad, por donde yo vivo. En Bogotá ya hay más de 475.000 casos de personas contagiadas con coronavirus y más de 9.868 personas. Entonces, ese es en la parte de Bogotá. Un dato realmente desalentador. En Colombia hay más de 1.654.000 personas contagiadas y en fallecidos 43.495, y pues va aumentando un poco más realmente. Y todos los casos a nivel mundial son más de 84 millones de personas contagiadas. Y por el momento han muerto 1.830.000 y péguele de ahí para allá. Entonces imagínense, ya casi 2 millones de personas que están falleciendo. Bueno, primero pues recordarles los protocolos de bioseguridad cuando ustedes salgan a la calle, que es el tapabocas, que tape nariz y boca, el gelcito, el alcohol, toda la parte del distanciamiento, entre otras cosas. ¿Por qué es importante? Es importante saberlo porque he visto personas que no los he visto con cubrebocas. De alguna manera u otra como que les da igual. Entonces es importante tener en cuenta que esto sí existe y no es un chiste. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite, puede ser cuando le tosen a uno, cuando uno respira, cuando toca algún sitio, porque el virus se llama coronavirus. Hay varios, pero ese es como uno de los descubiertos hasta hace poco, y lo que genera es que esas partículas también son muy pesadas. Entonces en el momento de que, digamos, alguien estornude y de pronto está a distanciamiento, está bien, pero como son pesadas, caen al suelo. Por eso es que hay que estar lavándose las manos constantemente. Los síntomas que se ven pues son como la tos seca, el fiebre, el cansancio. Y bueno, también existen otras, pero entonces digamos, si ustedes tienen tal vez gripa o algo así, pues es mejor prevenir que lamentar. Tal vez hacerse la prueba del coronavirus también sería genial. Y bueno, después ya de hacer como esta parte de la apertura, de hablar sobre eso, del cuidado que debemos tener, ahora sí, yo qué pienso del coronavirus. Bueno, esa es una de las preguntas que yo creo que mucha gente también se ha hecho, ¿no? O sea, realmente yo he escuchado personas que son supersticiosas respecto a eso, otras que sí son bastante, muy prevenidas. Pero bueno, ya es como mi concepto. Entonces bueno, yo siéndoles muy sincero, al principio pues como que no creía mucho en eso. Igual no, gracias a Dios, ninguna de mis familiares no les ha dado como el virus, pero sí conozco casos de amigos muy cercanos que sí lo tuvieron. Entonces al principio a mí como que pues sí hay que cuidarse y ya pues como que no me da como mucha importancia. Cuando llego a Colombia ya por ahí dicen, cuando uno no lo siente pues no le interesa, pero llegó a Colombia y hubo momentos donde ya se empezó a expandir, a volverse un poco más fuerte. Ahí yo dije, uy, la cosa ya está seria, porque no es solo en un solo país, sino en varios países. Entonces yo, bueno, lo pensaba yo, uy, no, hay que cuidarse, hay que cuidar. Llegó un momento donde pues nos aislaron a todos, donde realmente nosotros ya no podíamos salir, ya como que fueron un poco más extensos con eso. Y yo decía, bueno, pues sí, pero no hay que llegar hasta ese límite de encerrarlo a uno, lo pensaba yo. Pero después de un tiempo empecé a mirar, si no se hubieran hecho, tal vez hubieran muerto muchas
muchas personas, muchas, porque realmente la cultura latina, se podría decir, bueno, como en todo lado, la mayoría, americana se podría decir, básicamente no les interesa a veces eso cuando pasa, como que les da igual, ay, si hay fiesta, pues hay que hacerle y ya, y hay que tomar y hay que festear, así haya el virus por ahí. Muchas personas lo tomaron como un juego y creo que a muchas personas también que le tomaron como juego llegó ese virus, tal vez a alguno de sus familiares y tal vez hayan fallecido desafortunadamente, y ahí sí lo tomaron como en serio. Sí, al principio como que no le prestaba como mucha atención a eso, como que lavarse las manos y eso, pero después de un tiempo, cuando uno empieza a tomar como esas iniciativas de tal vez llegar a la casa a lavarse las manos, porque muchos de nosotros no lo hacíamos, no me vayan a decir mentiras porque yo sé que muchos de nosotros no lo hacíamos, yo sé que algunos sí, pero no todos. Llegar de la casa, lavarse las manos, tal vez la carita, entre otras cosas que uno nunca hacía en nuestra vida cotidiana. También ese cambio fuerte de no tener a las personas tal vez cerca y ustedes nosotros estar encerrados en un sitio 24/7, muchos de nosotros sin trabajo, llegaba el momento de depresión. Realmente, siéndoles muy sinceros, hubo un momento muy fuerte en esa parte de la pandemia, en el encierro, que sí daba como depresión, me dio un poco de depresión por la cuestión del trabajo económico, pero se pudo sobrellevar. Igual siento que el gobierno en esos momentos sí estuvo un poco más pendiente en el sentido psicológico, donde muchas de las secretarías decían, bueno, si tienen algún problema o algo así, pues por favor llámenos. Pero también desafortunadamente se aumentaron los índices de maltrato intrafamiliar en las casas. Entonces es básicamente eso. Ahí uno empieza como a cuestionarse muchas cosas. ¿Qué tanto amor le tengo a mi familia? ¿Por qué debería de maltratar a alguien? Donde de alguna manera u otra no debería ser así. Debería ser un apoyo y un fortalecimiento óptimo para la vida. Entonces básicamente uno dice, bueno, el momento en el que muchos de nosotros dejamos a un lado el sentir un abrazo, el decir cómo estás, tal vez compartir con la persona, porque yo sé que nosotros duramos como 8 meses encerrados, donde a duras penas uno podía ir a comprar la comida. Entonces era básicamente muy fuerte. También momentos de impacto dentro, digamos, de la cuarentena fue ver banderas rojas, donde básicamente pues uno sabía que no tenían que comer. Entonces era como muy fuerte eso también, porque si no estoy mal, a nivel Latinoamérica muchos son personas que viven en la informalidad, que viven del día a día. Debió ser bastante fuerte el tal vez no tener o tener un ahorro y ya después acabarse, tal vez ver a sus hijos pasando por esas necesidades. Es muy fuerte realmente. Sí, es básicamente eso. Y para este 2021 siento que debemos darle un poco más de importancia, porque este año siento que la gente también como que sí, ya pasó el coronavirus, ya no me importa. Pero no, hay que ponerse las pilas, porque las UCIs, los sitios donde ahorita están llevando a las personas que tienen coronavirus ya están al tope. Muchos de ellos o muchas personas también tienen otras necesidades que necesitarían ir al médico, o el sentido de exponer a otra persona, como por ejemplo los médicos, que hay que admirarlos, que trabajaron bastante fuerte, y muchos de ellos que se expusieron fallecieron. Nosotros como que no comprendemos eso, porque no nos pasó a nosotros. Es como un llamado a la reflexión este video, más que todo un video de un poco más de conciencia respecto a lo que está pasando en el entorno. No hay que olvidar que sí existe el coronavirus, y las medidas de precaución son las necesarias: tapabocas, lavarse las manos, alcohol, tener el distanciamiento previo, no compartir comida, entre otras cosas que de alguna manera u otra nos van a ayudar a salvar a muchas personas y que no se esté propagando este virus. Realmente no sé cuánto quedó el video. Básicamente quería hacer este video también porque he estado reflexionando bastante respecto a lo que ha pasado. También agradecerle a la suscriptora que me escribió, un abracito también. Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Espero que sea un año muy bueno, muy lleno de muchas metas, muchos deseos, muchos logros, y que sigan saliendo esas sonrisas aunque tengamos el tapabocas puesto, que se vea por lo menos este guiñito acá. No olviden cuidarse, también cuidar a sus familiares. También para Aprende con Steve traen muy buenas cosas este año. Gracias a ustedes por estar. Cerramos el año con 422 personas suscritas al canal, y realmente me alegra bastante. Les mando un abracito. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos, y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.